Bueno, nosotros veníamos hablando de posiciones entre rectas, posiciones entre planos, rectas con planos, y bueno, estaríamos entrando ahora en la parte de cómo calcular ángulos entre estos elementos, ¿no es cierto? Entre dos rectas, entre dos planos, o entre recta y plano. Bueno, vamos a comenzar con el ángulo que se puede formar entre dos planos. Nosotros, para esto, para esta parte de la unidad, nosotros vamos a recordar cómo sabíamos calcular ángulo entre dos vectores, cuando vimos la unidad de vectores. Bueno, esa manera de calcular el ángulo entre dos vectores surgía de la segunda forma de definición del producto escalar, que nos decía que el producto escalar de un vector u por b era igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos. Entonces, si uno de esa expresión despeja el coseno del ángulo, nos está quedando entonces vector u escalar b sobre la norma de u por la norma de b, y era la forma que teníamos de calcular un ángulo entre dos vectores. Bueno, ahora vamos a expandir esa idea, vamos a aplicar esa idea para calcular el ángulo entre planos, y diremos entonces que dados dos planos, π1 y π2, el ángulo que se forma entre ellos dos, en realidad es el ángulo que se forma entre los normales, o sea, entre el normal 1 y el normal 2. Entonces, basándonos en la formulita que teníamos al momento de calcular ángulo entre dos vectores, y los normales son dos vectores, vamos a aplicar eso, y tendríamos entonces que el coseno de θ, siendo θ el ángulo entre π1 y π2, se calcula como valor absoluto del producto escalar normal 1 por normal 2 sobre la norma de normal 1 por la norma de normal 2. ¿Por qué, digamos, cómo se vería eso gráficamente? Bueno, eso está explicado, está mostrado gráficamente en este gráfico, en este esquema, ¿no es cierto? Tenemos el plano, el π1, que es el plano en verde, y el π2, que es el plano en amarillo. Bueno, el vector n1 este es el normal del plano π1, y el vector n2 es el normal del plano amarillo. Bueno, ese ángulo que se forma entre normal 1 y normal 2, en realidad es el que se está formando, es el ángulo agudo que se está formando entre los planitos amarillo y verde, solo que del lado del costado del dibujito. Por eso en la fórmula aparece el valor absoluto, porque si nosotros miramos la figura, en realidad ahí se forma un ángulo agudo, que es el que está en la figura del lado izquierdo, digamos, del lado de atrás, y un ángulo obtuso, que es el que se vería de frente. Bueno, pero nosotros siempre entre dos figuras vamos a calcular el ángulo agudo, que es el que se llama argumento principal. Esto mismo también nos va a pasar entre las rectas. Entonces, resumiendo, la manera de calcular el ángulo entre π1 y π2 es el ángulo entre normal 1 y normal 2. Digamos, el ángulo que forman dos planos es el ángulo agudo que se formaría entre sus dos vectores normales, que lo calculamos como sabíamos en la unidad de vectores, ¿verdad? Bien, ahora, antes de ir a ángulos entre recta y plano, cómo calcular ángulo entre dos rectas, con la misma idea que hemos aplicado recién para calcular ángulo entre planos. Es decir, si dos rectas se cortan en un punto, ¿no es cierto? Dos rectas que se cortan en un punto están formando cuatro ángulos que en realidad son dos pares. Hay dos ángulos opuestos por el vértice iguales y otros dos opuestos por el vértice iguales entre ellos. Bien, y nosotros vamos a considerar, como siempre, el ángulo agudo, que es argumento principal. Entonces, el ángulo que vamos a calcular entre dos rectas es el ángulo entre sus vectores directores. De nuevo, volviendo a la idea de cómo se calculaba un ángulo entre dos vectores en la unidad de vectores, ¿verdad?
Hecha esa aclaración, nos vamos a calcular a cómo se calcularía ángulo entre una recta y un plano, porque acá hay una pequeña consideración que hacer. Digamos, si nosotros estamos analizando ángulo entre una recta y un plano, cuando tengo la ecuación de la recta, de ahí saco su vector director, y a su vez tengo la ecuación del plano, y de ahí saco su vector normal, ¿verdad? Nosotros sabemos calcular ángulo entre dos vectores, que es la idea que venimos usando hasta aquí. Entonces, yo podría calcular el ángulo, que en este caso se llama beta, el ángulo entre el director de la recta R y el normal del plano pi. ¿Bien? Utilizando la fórmula que sabíamos de cómo calcular ángulo entre dos vectores, porque director de la recta y normal de plano son dos vectores. Entonces podríamos establecer que el coseno del ángulo beta, que es el que sabemos calcular, sería, digamos, el producto escalar entre director por normal sobre la norma de director por la norma del normal. Pero esa formulita, ese cálculo que nosotros estamos haciendo ahí, nos está arrojando de resultado el ángulo beta. Y el ángulo beta no es el ángulo entre la recta y el plano, porque claramente el ángulo entre la recta y el plano es el alfa, es el ángulo pintadito de verde. Pero, ¿qué relación hay entre el beta que yo sé calcular y el alfa que es el que de verdad me interesa? Bien, beta con alfa son ángulos complementarios, porque el normal del plano es un vector perpendicular al plano. Quiere decir que esta recta por donde está circulando el vector normal, el n, y esta recta que podríamos pensar que sería como una especie de proyección sobre el plano, ahí hay un ángulo de 90 grados, porque el vector normal es perpendicular al planito que está pintado en amarillo. Quiere decir que entonces beta y alfa son dos ángulos complementarios. Por ejemplo, si beta midiera 60 grados, alfa estaría midiendo 30 grados, porque entre ellos dos ahí se hace el ángulo recto, digamos que sería el que se forma entre el normal y el plano, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos calculando es el coseno de beta. Y cuando yo tengo dos ángulos complementarios, como en este caso, el coseno de beta es igual al seno del complementario. Esa es una relación demostrada en la unidad de trigonometría, ¿no es cierto? Se puede verificar con ejemplos, pero además es un resultado demostrado en trigonometría. Entonces, concluyendo, diríamos que ese coseno de beta que nosotros sabemos calcular, en realidad es igual al seno de alfa, que es su complementario. Entonces, ¿cómo me está quedando la fórmula para calcular ángulo entre recta y plano? Me queda con esta salvedad, con este detalle, de que en realidad no estamos calculando coseno, sino el seno. Digamos, hacemos toda esta cuenta, pero luego lo que vamos a buscar es el arco seno, el inversa seno que nos da la calculadora, que es el seno a la -1, ¿sí? Y no el arco coseno como hacemos en los otros casos. Si no, uno debería tener el cuidado, si nosotros vamos a utilizar el coseno de beta, deberíamos tener el cuidado de que el resultado que me está dando es el ángulo beta, y ese ángulo no es el que a mí me interesa, sino que entonces, una vez obtenido el resultado de beta, yo debería hacer el complemento de beta para responder de verdad la pregunta que me hicieron, que era qué ángulo se forma entre la recta y el plano. Bueno, entonces, el ángulo que se forma entre dos rectas en el espacio lo calculamos como el ángulo entre sus dos directores, con barra de valor absoluto porque necesitamos el ángulo agudo. Luego, el ángulo que se forma entre dos planos en el espacio lo calculamos como el ángulo entre sus normales, también con valor absoluto porque necesitamos el agudo.
y el ángulo que se forma entre una recta y un plano, lo calculamos como el ángulo entre el director y el normal, pero luego tenemos que dar como respuesta el complementario a eso, o bien para evitar hacer ese traspaso, esa cuenta después, en lugar de utilizar el coseno en la fórmula, utilizaríamos el seno, porque el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario.